Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, actualidad, agro, industria. Tu canal. Notiplaneta.com. Y en Londres, centenares de personas se han congregado frente a la embajada de Libia en rechazo a la esclavitud y la venta de personas de raza negra en el país africano. El evento se lleva a cabo después de publicarse un informe sobre la celebración de la subasta de esclavos en dicha nación. Los organizadores han presentado una petición firmada por más de 200.000 ciudadanos pidiendo al gobierno de Reino Unido presionar a las autoridades libias para detener esta situación. Tu canal. Este es un ratón con una médula espinal escindida, 3 días después de que se insertó una construcción de células madre en el área dañada. Y este es el mismo ratón aproximadamente 6 semanas después de la cirugía, según Shulamit Levenberg del Instituto de Tecnología de Israel. En este proyecto logramos inducir la regeneración de la médula espinal después de una lesión completa de la médula. Y esto fue en la medida en que el animal, que estaba totalmente paralizado, comenzó a caminar de nuevo y también recuperó la percepción sensorial. Y esto fue realmente sorprendente, ver que los animales comienzan a caminar después de 2 o 3 semanas. El proceso es engañosamente simple. Tome células madre humanas, colóquelas en un andamio biodegradable y colóquelas sobre el sitio de la lesión. En este caso, las células nerviosas crecieron alrededor de la lesión como un desvío que permitió que las señales nerviosas encontraran un camino diferente. Los investigadores esperan que este tipo de trasplante de células madre pronto forme parte de los procedimientos en la sala de emergencia de cada hospital. Henry Llanos, Voz de América. В душе просто все извернулось, вывернулось наизнанку от этой несправедливости. Мои были первые впечатления вообще, у меня были слезы рекой. Это не передать словами, потому что наступает тот момент, когда ты не знаешь, что делать дальше. Абсолютно ничего не можешь сделать в этой ситуации. То, что тебе не верят. Нет ничего против нас, доказывающего, что мы что-то где-то были в чем-то замешаны. В этой всей игре и в этой вообще в общей ситуации мы пешки. Нету сил повторять, что ты чистый, что ты не причастный. Что еще говорить? Y el Bitcoin se ha estrenado con una subida del 25% en el mercado de futuros de Chicago, una circunstancia que ha provocado la interrupción hasta en 2 ocasiones de la contratación. El precio de apertura fue de $15.000, pero creció por la fuerte demanda registrada. En particular, en las 2 primeras horas se realizaron casi 900 contratos. Durante los últimos días, el valor del Bitcoin se ha incrementado en miles de dólares para hasta sobrepasar los 18.000. El incendio bautizado como Thomas es ya uno de los 5 mayores incendios de la historia de California y continúa expandiéndose. La situación, según el gobernador del estado, Jerry Brown, es alarmante. Estamos afrontando una nueva realidad en este estado. Thomas surgió en la región de Ventura hace una semana y se está acercando ahora a la ciudad de Santa Bárbara. Tan solo el domingo devoró un área equiparable al tamaño de la ciudad de Washington. Más de 700 edificaciones han sido destruidas según el Departamento Forestal de California y algunos residentes pudieron volver a sus hogares para descubrir que han sido reducidos a cenizas. Oh my God! Right here! Oh my God! Más de 88.000 personas han sido evacuadas desde el lunes pasado, 5.000 de ellas en la noche de ayer. El fuego quemó mi jardín trasero, así que estoy lista para irme. El actor Rob Lowe, uno de los miles de desalojados en Santa Bárbara, compartió su experiencia en Instagram. Rezo por la gente de mi zona, espero que todos estén saliendo a salvo. Los bomberos continúan luchando contra las llamas de Thomas, hasta ahora contenido solo en un 15%.
Las autoridades estiman que los costes de combatir las llamas de Tomás ascenderán a $25 millones. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Crecen las ventas de armas a nivel mundial por primera vez en 5 años, lo afirma un estudio del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. En comparación con el año 2002, el número de ventas aumentó un 38%. En particular, la razón principal de este cambio son las operaciones militares en los Estados Unidos en el extranjero, así como un aumento de la exportación de sus complejos de defensa. El porcentaje del país norteamericano sobre el total es casi del 58%. Para México, octubre de 2017 no ha sido un periodo de paz, pues ha sido catalogado como el mes más violento en los últimos 20 años. De acuerdo a datos oficiales, se registraron más de 2.300 homicidios dolosos, 84 secuestros, 479 casos de extorsión y entre 6.000 y 10.000 robos de vehículos con y sin violencia respectivamente. Si hacemos un promedio de enero a octubre, ocurrieron 69 asesinatos diarios, sumando más de 20.000 homicidios en total. Estos resultados han superado al 2011, antes considerado como el año con más incidencias delictivas, consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, proclamada en 2006 por Felipe Calderón. Lo preocupante es que los ataques cada vez son más frecuentes y ocurren en todos los niveles. Las ejecuciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur y del vicepresidente del corporativo Televisa son muestra de ello. La seguridad ha sido tema prioritario del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se han neutralizado a 108 delincuentes de alta peligrosidad de los 122 que se tenía como meta cuando inició su mandato, muy por encima de los 25 capos detenidos en la pasada administración. ¿Será acaso que entre más confrontación hay con el narco y grupos armados, más se incrementan los incidentes delictivos? Las cifras hablan. Hay 450 reactores nucleares en el mundo y 60 en construcción, y todos ellos, excepto uno, dependen de la fisión nuclear o la división de átomos de uranio, la cual produce mucho calor, pero también radioactividad peligrosa. La única excepción, el Reactor Experimental Termonuclear Internacional, o ITER, busca aprovechar el poder de la fusión nuclear, o la unión forzada de los átomos de hidrógeno y helio, y también libera mucho calor, pero muy poca radiación. El mayor problema, según Bernard Bigot, director del ITER, es que la ignición de la fusión nuclear requiere condiciones similares a las que ocurren en el núcleo de una estrella, aunque a escala milimétrica. El plasma estará en 150 millones de grados, con poquísima cantidad de materia, solo 2 gramos de hidrógeno, pero con muy alta temperatura, y tenemos que confinar este plasma para que pueda fusionarse, lo que significa colisionar y producir nuevos átomos. Para confinar el plasma supercaliente en el centro de un tubo en forma de rosquilla, los científicos están construyendo electroimanes casi 300.000 veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. La tarea es grande, que requiere la cooperación de 36 países, y la Unión Europea cubre el 45% del costo. Se espera que el precio final exceda los $26.000 millones. Si la financiación continúa según lo planeado, la primera ignición de plasma en ITER puede ocurrir tan pronto como en 2025, y la producción de potencia máxima está prevista para 2035. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Porque el anuncio que se dio, vamos a analizarlo en directo con Fernando Moragón. Él es experto en geopolítica. Fernando, gracias por atendernos aquí en RT. Nos gustaría saber cuál es la situación que usted analiza en Siria, ahora que se ha acabado con esta misión antiterrorista por parte de Rusia, apoyando a las fuerzas del gobierno sirio. Bueno, yo creo que esto es la consumación de un éxito extraordinario por parte de Rusia, que en 2 años ha conseguido dar la vuelta a la situación en Siria. Y efectivamente, el presidente Putin ha aprovechado que ya se ha acabado con lo que queda del Daesh, del Estado Islámico, y que prácticamente ya no existe, para dar por finalizada la parte más importante de las operaciones rusas en Siria. Tiene una pequeña bolsa en Idlib, en donde están lo que sería Al-Qaeda, el antiguo Frente al-Nusra,
Pero bueno, eso ya se irá poco a poco conquistando y reconquistando, sobre todo teniendo en cuenta los acuerdos que han tomado tanto Turquía, Irán y Rusia con respecto a Siria, en las conferencias de Astana y posteriormente ya en Antalya y que van a seguir. Con lo cual yo creo que las operaciones militares ya van a ser muy pequeñas o mucho más reducidas, con lo cual es lógico que haya ese repliegue de fuerzas rusas. Fernando, y en este contexto se ha hablado de que se han creado las condiciones, ¿no?, para un diálogo, para un arreglo político, pero ¿qué amenazas pueden existir precisamente contra ese diálogo? Fundamentalmente están los yihadistas que quedan, que no son muchos, pero todavía quedan, y sus patrocinadores. Arabia Saudí ya hemos visto que ha estado haciendo un intento de desestabilizar el Líbano, con el caso del primer ministro Hariri, y Estados Unidos, que al final va perdiendo aliados en toda la región. Ya solo le quedan los kurdos del Kurdistán iraquí, de la autonomía kurda, que han tenido que echarse para atrás después de la fallida independencia, y los kurdos en Siria, que al final, por la presión turca, también tendrán que ceder. Yo creo que nunca se ha estado más cerca de los últimos años de tener unas condiciones de paz más o menos estables en todo Oriente Medio, con los patrocinadores del terrorismo, Estados Unidos, Arabia Saudí y otros países del Golfo, otros reinos del Golfo, en franca retirada y con graves problemas internos en la zona. Y también sería interesante evaluar, usted hablaba recién de los yihadistas que quedan, ¿no? ¿Es posible que ante este anuncio en Siria y también en Irak sobre el fin del terrorismo, podrían llegar a esperarse igual algunos atentados aislados, o se podría tomar un poco de respiro de esa situación? Es posible, a ver, atentados es muy fácil hacerlo, sobre todo si son suicidas, eso siempre es posible, pero el atentado suicida o el atentado con coche bomba o similares es un síntoma no de fuerza, sino de debilidad, de impotencia, cuando ya no te queda otro recurso. Puede que haya algún atentado, pero la derrota es clara, es contundente. De hecho, ya hay intentos por parte del Estado Islámico, bueno, y Estados Unidos, ayudando al Estado Islámico a sacar yihadistas de la zona para intentar llevarlos a otras regiones como Afganistán, o incluso se habla del sudeste asiático, para intentar crear inestabilidad, porque allí ya no tienen nada que hacer. Muchas gracias por su análisis, Fernando, aquí en RT. Gracias, Simeón, también por traernos toda la información. Ustedes quédense, tenemos más noticias. Capitalinas. Respecto a esta situación, el jefe del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Roberto López Salazar, opina que solo la repetición de las elecciones podría recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones oficiales. Debo decir que el grado de desprestigio en el que están las votaciones, el proceso electoral en Honduras, lleva realmente a plantearse seriamente la posibilidad de repetir las elecciones. El proceso de conteo de votos en el que estamos ahora, me parece a mí que no va a ser un proceso que sea suficientemente importante, es decir, que será un proceso que no va a tener el suficiente peso político para recuperar la confianza en la población hondureña. Lo que en realidad debería de plantearse es repetir las elecciones, digamos, pero eso es lo que debería de hacerse de cara a la confianza que la población necesita recuperar de las instituciones del Estado hondureño. Pero, repito, el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral de Honduras mantendrán hasta al final la propuesta del reconteo de los votos, y a partir de ese reconteo dar por cerrado este proceso electoral. Pero insisto en que eso, en las condiciones actuales, no va a ser suficiente para recuperar la confianza. El mandatario estadounidense Donald Trump vuelve a cargar contra los medios a los que califica como fake news. A través de su cuenta de Twitter dijo que son una vergüenza para los Estados Unidos. La semana pasada esta polémica vivió un nuevo capítulo debido a un error de la cadena CNN. Relacionaron la campaña electoral de Trump
con la organización Wikileaks. Nuestros compañeros de la página web han analizado las reacciones en las redes y todo este asunto, y para eso vamos a contactar con su subdirectora Ina Afinogenova, quien se encuentra en nuestra redacción y siempre encuentra los errores donde los hay. ¿Qué tal, Ina? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Mira, la semana pasada algunos internautas la llegaron a calificar como la semana histórica para el fenómeno de las noticias falsas, porque en pocos días hemos visto como medios supuestamente serios y respetables publicaban una tras otra informaciones que luego se veían obligados a rectificar. Todas esas informaciones, como no, tenían que ver con la trama rusa en las elecciones estadounidenses del año pasado y serían fundamentales para la investigación de ser verdad. El detalle es que todas resultaron ser mentira. Una de las recientes informaciones salió de la cadena CNN, que la anunciaba a bombo y platillo. Decían que Donald Trump, hijo, recibió de Wikileaks acceso a las informaciones robadas del Partido Demócrata días antes de que se hicieran públicos. Lo que pasa, ¿qué pasó después? Bueno, pues que aclararon que no fue un día antes, fue un día después, justo cuando Wikileaks lo puso al alcance de todo el mundo. Un detallito, pero que te cambia toda la historia. Por supuesto, CNN se vio obligada a corregir la historia, a rectificar y afrontar numerosas reacciones de los internautas, del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y del propio presidente Donald Trump, que les propuso a la CNN que finalmente ya cambiaran de eslogan, que dijeran que son el medio menos confiable en las noticias, y también que recordó el mismo incidente, un incidente parecido que ocurrió días antes con otra cadena, ABC News. ¿Qué pasó con ABC News? Pocos días de que sucediera lo de CNN, ABC dijo que Donald Trump, siendo candidato a la presidencia de Estados Unidos, le solicitó a Michael Flynn que contactara con Rusia. Eso también sería un escándalo. Lanzaron esa gran exclusiva, provocaron una caída importante del índice de Dow Jones y luego aclararon que sí, efectivamente le solicitó que contactara con Rusia, pero siendo presidente de Estados Unidos, y para hablar sobre la lucha contra el Estado Islámico en Siria. Realmente es muy curioso, ¿no? Donald Trump, como bien dice en este tuit Julian Assange, tiene muchas cosas que criticar. Tú puedes dedicarle informativos enteros para criticar sus políticas. Tiene material. Muchísimo material. Claro. ¿Qué necesidad hay de inventarse las cosas? Y qué curioso que sean los medios que son los más gritones a la hora de señalar a otros medios, ¿no? Los que se erigen como guardianes del periodismo, ahora de repente cometen lo mismo, el mismo error que le reprochan a otros. Y esto también lo señalaron varios internautas. Y también, bueno, pues no hemos visto ninguna reacción de Facebook, ni de Twitter, ni de Google. Uno, como trabajador de RT, se pregunta, ¿qué habría pasado si un error por el estilo hubiera salido de una de esta cadena? Claro, ¿cuál es la sucesión de sanciones y órdenes? ¿Para cuántos años de audiencias en el Congreso, de artículos, de denuncias, darían unos errores así, ¿no? Esto es una pregunta interesante, y también a la hora de buscar información para esta intervención de hoy, lo que me sorprendió y lo que me pareció muy significativo es la forma de tratar de presentar este caso en los otros medios, porque dan por hecho que lo de CNN, lo de ABC fue un simple error y hacen hincapié en las reacciones de Trump. Y también me interesa cómo serían esos titulares si errores por el estilo salieran de otras cadenas. Vemos que la confianza de nuestros compañeros periodistas depende muchísimo de las siglas que aparecen en la esquina de la pantalla, ¿no? No es lo mismo cometer 25 errores con CNN que 1 o 2 con otras letras. Y eso que todos cometemos errores, ¿no? Pero por supuesto, la misericordia está con uno, la tienen con unos y con otros no. Y con otros parece que no. Es interesante también evaluar. Muchas gracias por hacer siempre esta investigación en las redes sociales para traernos toda la información más clara. Gracias, y que después cada uno saque sus consecuencias. Quédense, tenemos más noticias.